¿Qué pensar después de un mes? ¿Qué vivir después de un mes? La diferencia entre Noah y Abraham, y por qué Abraham fue nuestro patriarca y Noah no lo fue, es una diferencia sutil pero muy importante. ¿Cómo acudimos a las crisis? Noah acudió a la crisis emborrachándose, plantando un viñedo y emborrachándose y degradándose hasta que de ser un Ish Tzadik, un hombre justo, lo llamó la Torah un Ish Adamá, un hombre de la tierra. En cambio Abraham vino después de que murió Sarah, su esposa, la lloró como debe de ser, y después de llorarla, dice el pasuk, inmediato, vaya con al penemetó, y se paró, la enterró, compró un terreno y fue a conseguirle una novia para su hijo. Abraham entendió que ser judío significa llorar, sí, llorar un poquito, está bien llorar, está bien, pero inmediatamente tenemos que levantarnos, tenemos que pararnos, porque de eso se trata ser Yehudí. Ya pasó un mes, ya lloramos, toca levantarnos, toca levantar la cara y seguir siendo Yehudí con toda la fuerza, darle honor a la muerte de la gente que murió, que asesinaron a través de nuestra vida, abrazar el judaísmo y luchar su lucha por nuestra vida. Vamos a hacer unas tefilot por Am Israel, queremos ponernos de pie para hacer tefilot. El Male Rachamim, Shochim Bamelomim, אמצא מנוחה נכונה תחת כתפי השכינה עם מעלות ראשים טהורים וגיבורים כזוהר הרקיע מזהירים ונשמור חיילי צבא ההגנה לישראל וכל הנהרגו בארגוני הטרור שנפלו במלחמות ישראל וכל הלוחמים במערכות העם שחירפו נפשם למות על קדושת השם ובעזרת אלוהי מערכות ישראל הביאו לתקומת האומה והמדינה ולגאולת הארץ ועיר האלוהים בעל הרחמים יסתר בסתר כנפיו לעולמים ויצור בצורה חיים לנשמתם אדוני יהיו נחלתם בגן עדן תהא מנוחתם וינוחו בשלום על משכבם ויעמדו לגורלם לקץ הימים ונאמר אמן. אבינו שבשמיים צור ישראל וגואלו ברך את מדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו הגן עליה בברת חסדיך ופרוס עליה סוכת שלומך ושלח הולך ומטיחה לראשיה שרי יועציה ותקנם בעצת עמם לפניך חזק את ידי מגיני ארץ קודשנו ונחילם אלוהינו ישועה ואתן ניצחון תתרם ונתת שלום בארץ ושמחת עולם ליושביה ותחנו כל בית ישראל וכל נא בכל ארצות פזוריהם ותוליכם מהרה קוממיות לציון אליך ולירושלים שם כבודיך ככתוב בתורת משה עבדיך אם יהיה מדרכך בקצה השמיים משם יקבצך אדוני אלוהיך משם תלכך והביאך אדוני אלוהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וישתה וטבעך וילבך מאבותיך ומל אדוני אלוהי את לבבך ואת לבת זרעך לאהבה את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך למחייך לאחד לאבינו לאהבה וליראת שמך ולשמור את כל דברי תורתך ושלח לנו מהרה בן דוד משיח צדקך לבדוד מחכה ישועתך ופה בעד גנוזך על כל ישבת ורצח יאמר כל השם אשר באפו אדוני אלוהי ישראל מלך ומלכותו וכל משלה אמן סלע. Vamos a bendecir a los חיילים de Israel, מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל ואנשי כוחות הביטחון העומדים על משמרתנו ועל אלוהינו מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים ומן הים הגדול עד לבוא הערבה ביבשה, באוויר ובים. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לבניהם. הקדוש ברוך הוא ישמרם ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם ידבר שונאינו תחתיהם ויעטרת בחטא ישועה ועטרת ניצחון וקיים בהם הכתוב כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עמו יבכם ויושעתכם ונאמר אמן. Ahora le quiero dar la bienvenida a Dalia Neumann, nuestra encargada de prensa y cultura de la Embajada de Israel, para que nos dé unas palabras. Thank you for doing this. Thank you for taking the time after a long day at the middle of the week, and tomorrow we all have to go and work again or study or whatever we do. Thank you for taking the time and the commitment for what you're going to do here tonight and in the nights to come. So I really appreciate that. I'm just coming back from memorial event, small event in Polanco, which was there this afternoon.
And I've been there with my daughter. My daughter is 17 years old. She's an Israeli, and she is uploading Instagram and downloading Instagram, uploading and downloading. So I'm sure you understand that she lives in Instagram for a few years now, but since this started, she can't take it. Her friends from high school here and in India, where we've been for the last 2 years, Mumbai, India, they go with the trend. They're good kids, decent kids, they go with the trend. And she finds herself this one girl ministry of fighting for public diplomacy, which is actually my job, and she can't take it, and she's crying, and she's taking a few days off, and then she can't. So what you're doing here is so important. This is a battle, really, it's a hard one, and I can't even say that we're winning, because you all know it's not true. But we are fighting, we are doing our best, we are really trying our best, and we will continue. And there's a lot to learn and a lot that we can do. So I don't know if you expected just like a short greeting, but I'm gonna do a little more. I wanted to say 3 things to you tonight. First of all, this war is very different from what we came to be accustomed to see, which is also abnormal, in the last few years, right? So every 2-3 years it was again the rockets, and you know, we say again the rockets and the sirens, but people were killed. I mean, mostly we have the Iron Dome. It's wonderful, it's state-of-the-art protection, but it's not 100%. And even going to the shelter twice, 3 times, 5 times a day takes its toll, right? So, and it's not even one of these things. What we saw last month today was unimaginable, horrific, and we cannot make peace with this, and we cannot live with this kind of threat lurking at our borders. So that's one thing that's important to understand. I'm sure you understand that, but still I wanted to convey this message. This is different, totally. And that's why this is gonna, and I'm saying that, you know, with tears, with broken heart, this is gonna take a while. It's gonna be long, it's gonna be painful, and it already has been. But we have to gain our strength and do whatever we can to support, because this will take long time. And we already paid the toll, right? We see in Latin America, other countries breaking their relations with Israel. It's hard. There's a lot of pressure, even on the Mexican government, and we also put our pressure and convey our messages, but it's going to be long and hard for everybody. So that was my first point. Second thing I wanted to say is that there's a lot of I'm sure you know, right? But there's a lot of misconception, like I told you about my daughter's friends. So they really think that from the river to the sea, Palestine should be free. You know, that's what you should think if you're liberal, support human rights, support minorities, support the underdog, which most of us probably are. But so there's a lot of like misconceptions to
to work on. And I wanted to have like a quick survey and ask you what year did Israel occupy the state of Palestine? Like, can anyone say about when was that? That's right. Never. That's right. But I really thought, so I'm impressed. Many people think that. Many people have this misconception that there used to be a state of Palestine and Israel occupied it. And so we really explain when we meet influential people, important people, or many kinds of people that we meet with, that there was never such thing as the state of Palestine. There was the British Mandate, and before that the Ottoman Empire, and there was never a state of Palestine. And then we talk about a little bit about 1948 and all that. But the reason I'm saying that there are all these false maps going around in social media, so there's, again, a lot of work to be done on educating people. And it's hard. It's very complicated. And this is not a word of complicated messages. So that's something that is not working for us. Complicated situation, complicated things to understand, but it really is so. I had another thing that I wanted to talk about. I want to talk about it. Maybe you can share that with your friends. A word about sharing with your friends. Our challenge, I feel, at the embassy, our challenge is to reach out and break through beyond the circles of support, which are very important to us and very dear to our heart, of the Israeli community and the Jewish community. It's very important for us, the Jewish community, and here I am, 8 o'clock, kids ordered pizza, I don't know. But it's important for me to be here and meet with you, and all my colleagues, diplomats, are the same. But it's really important for us to reach out to the Mexican public, to the other people. So today at Polanco, as I said, they had these red balloons, and then people, and after the ceremony was over, people came by and said, "What is this?" So I found myself, with my Spanish, so you understand how that went, explaining to them about what's going on and about what this is, what we did there. So it's really important to, and you can be the bridge to the Mexican people, and it's really important for us to reach out to them and to tell them and explain them, because they also are exposed to many kinds of messages, and we want ours. But last thing I wanted to say is, and this is something that I think relevant for the Mexican people and for people all over the world. This is not an Israeli thing. It looks like an Israeli thing, but really, we are just this little state, and the radical Islam is not only about Israel. Yes, it's about Israel and about the Jews, but I think you all know, and still I want to say, that this is about non-Islamic people, of be there Christians, or, as I said, I've been in India, Hindus, Buddhists, whatever. They are non-Islamic, and they are destined, as for radical Islam, not totally all Islam, but as for these radical fundamental groups, they should all be slaughtered. So it's not only about Israel, it's our destiny to be in the front of this terrible war, but it's really not about us. I'm sure you all know that
but still I wanted to point that out. That will be all from me for tonight, and also I have to apologize because I have to leave because again, those kids. Yeah, I guess they need some, I don't know. But I'm sure I'll be in touch with you. I really invite you to follow us on social media. We're on Facebook, which is something for the elderly. You don't know what it is, never mind. But we're also on Twitter and Instagram. So do follow us. We really, whatever we post there is authentic, is real, no fake there. So do follow us and do reach out to us. And let's work together and whatever we can support and help, because really you are important to us and also an important bridge to the Mexican society. Es un honor y un privilegio dar inicio a nuestro curso Crash Course sobre Asbara, con el fin de brindarle a los más de 70 participantes inscritos los conocimientos, herramientas y habilidades para ser Asbara, y principalmente ser embajadores de Israel en sus universidades y en otros marcos. Nuestro objetivo aquí es proporcionar un marco de referencia sólido para entender los eventos y dinámicas que han llevado a la situación actual. Ok, bueno, la primera pregunta que tenemos para los panelistas es: ¿qué derecho tenemos el pueblo judío para tener un Estado en Israel? Habiendo vivido casi 2000 años afuera de él, ¿qué derecho tenemos nosotros para llegar a esta tierra, regresar y tener un Estado propio ahí? Hola, ¿me escuchan? Sí. Ok, así no pasamos el micrófono 1000 veces. Bien, el pueblo judío, y antes de dar mi intervención con esa pregunta, me parece importante que en esta reunión no solamente aprendamos lo que escuchamos, aprendamos el cómo lo decimos. Es una parte mucho más importante a veces durante este tipo de argumentos. Cuando viene esa pregunta a nosotros, la pregunta ¿es el pueblo judío quien tiene el derecho a ser autodeterminado? ¿Puede tener autodeterminación nacional el pueblo judío? Siempre te van a poner el ejemplo, pero los cristianos no tienen un estado, pero los musulmanes no tienen un estado, tienen varios, no uno. Y la respuesta que tenemos que trabajar cuando te preguntan ¿por qué los judíos tienen derecho a un estado? ¿Por qué no? ¿Por qué los judíos no tendrían derecho a un estado? El pueblo judío es el pueblo indígena de la tierra de Israel. Es el pueblo que lleva 2000 años fuera, en la diáspora, rezando constantemente, viendo la tierra de Israel. Tenemos un anhelo de retorno histórico. Cada vez que, no sé si alguna vez han ido a una boda, pero al terminar la boda decimos Imeshkajej Yerushalayim Tishkaj Yamini. Cada vez que queremos referirnos a cualquier espacio de rezo judío, veremos que está encaminado hacia Jerusalén. Veremos que en nuestras casas hay quien todavía acostumbra mantener un pedazo de la casa sin construir. ¿Por qué? Por el retorno a Jerusalén. Constantemente estamos regresando. Constantemente el pueblo judío tiene un anhelo de retorno a su tierra ancestral. El acta de independencia del Estado de Israel dice: el Eretz Israel es la cuna del pueblo judío, ahí forjó sus valores y sus inicios. No tenemos otro lugar. El pueblo judío no tiene otro espacio al cual anhela volver. Por lo tanto, el pueblo judío tiene derecho a la autodeterminación nacional en la tierra de Israel porque somos de ahí. Porque ese es mi lugar. Estoy regresando. No estoy llegando a tomar un espacio que no era mío. El pueblo judío ha tenido presencia en la tierra de Israel, incluso después de la destrucción del segundo templo en el año 70. Antes de la destrucción del año 70, ¿quiénes estaban desde los romanos? Y ahí vienen las múltiples preguntas. Pero antes de 1948, la tierra palestina. No era la tierra palestina. Era la tierra británica. Y antes de esa, otomana. Y antes de esa, mameluca, y antes de esa bizantina, y antes romana. Entonces, el pueblo judío tiene derecho a retornar a la tierra de la que fue expulsada, de la tierra a la que tiene derecho a volver, porque la autodeterminación nacional del pueblo judío es igual de válida que la autodeterminación de cualquier otra nación. Perdón, nada más agregando a esto, ya si nos queremos ir a más a los como facts de ley internacional, porque ahorita el mundo está obsesionado con international law y con la ley internacional, ¿no? Podríamos decir que existe una ley en la ley internacional que se llama la ley de deserción. Esta ley indica que el pueblo es de aquella persona que la habita por
que la habita durante todo el tiempo, ¿no? Y entonces hay como un periodo que me parece que son aproximadamente como 100 o 200 años, en el cual si el pueblo de esa tierra ya no está ahí, entonces se le puede dar a alguien más. Sin embargo, podemos ver a lo largo de toda la historia judía, desde los principios, ¿no? Desde las destrucciones de los dos templos y todo, que siempre ha habido presencia judía en la tierra de Israel, ¿no? Entonces, si ya nos queremos ir más a los facts, más que tanto esta ideología de la tierra de Israel y eso, es que hay una ley detrás de todo esto, una ley internacional que avala el derecho de los judíos a esa tierra. Y bueno, finalmente, nada más creo importante mencionar que en 1947, en la resolución de la ONU, se aprueba y se da constancia internacional para la creación de un Estado judío en la tierra de Palestina. Entonces, para todos ellos que dicen que no hay razón legítima para que Israel exista en la tierra de Palestina, pues bueno, en la votación del 29 de noviembre del 47 se da la aprobación internacional con la mayoría de votos a favor para que exista una nación judía en la tierra de Palestina. So I would have like a bit of a different take about this question. Of course, three of them explain exactly why, like the Jewish people have a right to have a country in Israel. But people can take it to a very different perspective with you eventually and ask why do Jewish people need a state eventually, you know. They can take you back to history and say, okay, like you did your things there 2,000 years ago. Obviously you have some rights in there and stuff, but eventually, why do Jewish people need to have a country? That's divides in two. And first of all, this is the history part, which talked about like our foot stamp eventually in the land of Israel. And the second part is eventually taking them back to the 30s, talking about the Holocaust like a lot eventually. Why do Jewish people had to escape the diaspora and come and have a country in Israel? Why do we need a country eventually? And take back the pogroms in the diaspora, take back the Holocaust eventually, explaining why we were basically spat out of our homes, you know. People are very nationalist, like in their country, you know. People who lived in Morocco, for instance, like Jews, they were like the king's doctor and the king's engineer, you know, very functional in the society, proud of their like Moroccan nationality, basically. Same for the people, my grandma, they lived like in Belgium, and my grandpa, who lived in Poland, you know, they were first Polish and then they were Jewish eventually. And then the world decided to remind them that they are Jewish, you know, and decided to do it in the most violent way possible, in pogroms, in mass destruction, and murder. And eventually, we are a country of immigrants, so we had no choice but to fight for our own country, basically, you know. And that's an argument I think like every person that is like in any nationality basically can identify with. Like, we are hunted, so why we need a country to defend ourselves, and we have the right to have an army. Pues bueno, la siguiente pregunta que tenemos es un poco básica, pero creo que muy importante para definir todo el conflicto, y es ¿quién es el pueblo palestino? ¿Y cuál es la diferencia entre un palestino, un árabe y un musulmán? Ok, entonces esto es un poco más tricky, ¿no? Porque hay demasiada gente con... ¿Ya? Sí. Ok. Entonces es muy tricky, ¿por qué? Porque hay demasiadas definiciones, hay demasiado por donde buscarle, hay demasiado por donde ver. Si nos vamos directamente a lo que es la historia de los palestinos que viven en Israel, ¿no? Que eso es a los que nos referimos cuando decimos palestinos, que son estos árabes palestinos, podemos irnos más atrás, y no me voy a ir más atrás de 1948 porque ya siento que es muy lejos, pero previamente a 1948, que se declara la independencia del Estado de Israel, ¿quién estaba ahí? El Imperio Británico, correcto. Entonces el Imperio Británico, cuando llega, se hace el mandato británico sobre la tierra de Palestina. Pero ojo, la tierra de Palestina tiene ese nombre, ¿por qué? Porque los romanos, cuando destruyeron el segundo Beit HaMikdash, sacaron todo lo que tenía que ver con los judíos, ¿no? Como que dijeron, tenemos que limpiar esta tierra de toda conexión judía, y entonces le cambiaron el nombre a Siria, de Yehudá a Siria Palestina. Y es de ahí de donde viene la terminología de Palestina para ese pedazo de territorio. Palestina no significa árabes, Palestina no significa que les pertenece a este grupo de personas, sino Palestina es simplemente el nombre que le pusieron los romanos a este territorio. Pasan los años y los árabes que viven ahí eran árabes, no eran palestinos. Llega 1948, ahora sí, está 1947, está el mandato británico, y tanto como existían los árabes palestinos, también existían los judíos palestinos.
¿sí? Palestina no era una nacionalidad, Palestina era nada más el lugar en donde vivías. Pasa 1948, se declara el Estado de Israel y es en este momento que los árabes que vivían en Palestina adoptan este nombre como Palestina para empezar a crear su movimiento nacionalista. Ojo, previo a 1948 los árabes que vivían en Palestina no tenían ganas de crear un movimiento nacionalista, ni se les había cruzado por la mente. ¿Por qué? Porque de ahí no viene la ideología árabe. La ideología árabe no tiene como objetivo crear una nación, ese no es su objetivo. Su objetivo es llevar al Islam a cada rincón del mundo. Ahora, cuando nace el nacionalismo judío, en ese momento es que los palestinos dicen yo también quiero, porque así como todos los otros países en Europa están haciendo sus movimientos nacionales, pues yo también quiero, yo también quiero, yo también quiero. Y entonces nacen los judíos, los israelíes bajo la independencia del Estado de Israel y los palestinos. Okay, so taking it back to the question, like what's the difference between the three, okay? First of all, let's start with Muslims, okay? The third monotheistic religion coming, after Judaism and Christianity. There is about 1,250,000,000 Muslims in the world, about 49 Muslim countries, and about 20-something Arabic countries, okay? So eventually, it takes only one thing for a person to be Muslim, okay? Say a small grace, and you become Muslim, like in the Judaism, it's a very hard process to do, because we keep our religion to ourselves. And that shows a very much of an expansion nature that Islam has, Spread it as much as possible. That's one of their basic terms. And what's Arab? Okay, take you back to what's Arab eventually. Arab is eventually everybody who was originated from something we call Khatsiya-i Arab. Khatsiya-i Arab is half island of Arabica, basically. It's a big territory that was conquered by Islamic empires before, and so-called spread the Muslim religion, and they called Arabics. Okay, it's a big difference between a Muslim that is converted in the US or in Europe, and between Muslims in the Middle East and Khatsiya-i Arab. And now, Palestinians, just like she said, very accurate, Palestinian nationality only rose in its numbers, if you check the statistics, which are all, by the way, online in the INSS, and a bunch of very substantial intelligence universities in Israel, we research those kind of factors to do asbara for you to access, the INSS, very important, shows a rising of the number of people defining themselves as Palestinian nationality. Why is that? Because since eventually them losing the first war, they were separated from their origin countries, so to say. The Arab Muslims who lived in Israel in the Anglo-Palestina mandate, basically, were a bunch of diaspora Arabs eventually. They were from Jordan, from Turkey, from Egypt, from a bunch of countries, and eventually if you show people the statistic of the number of people identifying themselves as Palestinians, you can start comparing it to a very old successful propaganda that they're doing, to eventually contraband the Israeli regime, the Israeli country eventually, They created a nationality so they'll have something to claim back, and that's the beginning eventually of this whole thing. Educate yourself very good in what's Palestinians and exactly how it began. You will have way better arguments against the people who claim they have a right over the state of Israel. Solo para agregar una diferencia más, es el palestino del árabe israelí. Y es importante mencionar esa diferencia. En el Estado de Israel vive un 25% de población árabe. Eso no quiere decir, número uno, que todos sean musulmanes, y número dos, no se refiere a los 2 millones de palestinos que viven dentro del territorio. Lo que importa aquí es diferenciar quién es quién. El palestino es aquel persona que habita en territorio dentro de lo que podemos llamar los territorios en disputa, Cisjordania o la zona de la Franja de Gaza, que se reconocen a sí mismos como palestinos y no como árabes israelíes. Quiere decir, no tienen ciudadanía israelí. Aquí vendrá la pregunta, ¿y por qué no tienen ciudadanía israelí si viven en el territorio de Israel? Y es bastante fácil de entender. Al momento que yo tengo un pasaporte que la portada dice Israel, ¿qué estoy haciendo con eso? Estoy reconociendo la existencia del Estado de Israel. Y no me funciona para mi tratado como Movimiento de la Liberación Nacional de Palestina, no me funciona reconocer al Estado de Israel como existente y válido. Por lo tanto, no puedo recibir la ciudadanía israelí y el pasaporte israelí para viajar por el mundo, porque si lo hago, lo que termino es en la construcción de la narrativa contraria. Entonces,
hay 2 millones de personas que no se reconocen a sí mismos como israelíes, pero el 25% de la población israelí, que es más o menos 2.5 millones de personas, que se reconocen como israelíes con religión musulmana o con ascendencia árabe. Entonces eso no compite con una y con la otra, ¿okay? Esa es la diferencia. Bueno, hagamos una última pregunta y empezamos a tomar preguntas del público, así que si tienen alguna pregunta vayan pensando para empezar. Y bueno, la siguiente pregunta pues ya nos trae a lo que está sucediendo el día de hoy. ¿Quién es el Hamas? ¿Qué diferencia hay entre Hamas y la causa palestina? ¿De qué manera este movimiento afecta a la causa palestina frente al mundo o directamente de alguna manera? Okay, so let's eventually start with what is Hamas, okay? Hamas eventually is a Palestinian regime, only started, I'm pretty bad with years, so I apologize if I'm wrong, like I think 1976, something like that. 87. Eventually, it's the translation of Hamas is Islamic Resistance Movement. That's pretty much what it is, eventually. It started operating and getting more power and more followers, like eventually, and they released like their first statements, which I bet like you all heard of eventually, you know, and their main cause is erase Israel, basically, and found the Palestinian, you know, country in a sentence that you know from the river to the sea. Talking about the river of Jordan to the Mediterranean Sea eventually, which means no Israel in the middle. They never wanted a two-state solution because the sole cause of Hamas, a terrorist organization acknowledged by the UN, the US, and many other countries, is solely to commit acts of terror and violence, as they stated. You know, it's like their only tool to achieve their goals is to erase Israel and found a Palestinian country, like they say, and obligated by the rules of Sharia. Sharia basically is a very radical take on the Quran. You know, it's not in the Quran, but it's a very radical take like on the Quran, which obligates the people of the world, like Islamic people and the other religions basically, to live by a very, very radical, if interpreted that way, of set of rules eventually, which is going against women, against LGBTQ rights, and also non-existing, like not acknowledging the existence of any other minorities besides Islam, basically. So this is Hamas. And in 1994, they carried like their first ever terror attack against the Israeli public, which was a suicide bomber going into like a bus and exploding and killing a bunch of people. And eventually, when everything changed for Hamas, eventually when Gaza got like its autonomy from Israel, basically, in 2005. Hamas was elected in a very legitimate, you know, elections, eventually. You know, people can claim he was biased, he was not biased, you know. There were international supervisors in Gaza during those elections, and they were elected by the people of Gaza to rule. The thing is, what they did after. I don't need to give you like this history lesson because you know already what happened with some people who got elected in a democratic elections and then pretty much destroy the world like as we know it, you know, taking you back to the 30s. So eventually what Hamas did after they regained like, you know, full control legally over the Gaza Strip and its people is basically to assassinate, you know, in a more shady and a more upfront ways in all their contestants, all their competition, you know, killing the competition basically. And they went on of robbing, and what this connects, like, you know, if it's like harming or helping the Palestinian cause eventually. They went on to rob the Palestinian people of Gaza from everything they have, honestly. This, you know, eventually place, the Gaza Strip was getting millions and millions, and for sure the years, like billions of dollars of like humanitarian aid and many more, and the Hamas just stole everything for terror infrastructure and took everything there is just to keep on carrying terror attacks against Israel. I don't have to tell you about the human shields because you know it already, and it continues on and on. So what is Hamas? A terror organization. Does it help the Palestinian cause to be free and have a normal life? Definitely not. Damages it. Bueno, creo que Hamas básicamente es eso, ¿no? Pero me voy a expandir un poco más a qué son los demás grupos terroristas y en qué consisten y por qué existen estos grupos terroristas, ¿no? Tienen el objetivo de llevar a cabo esta guerra santa. La guerra santa significa borrar cualquier nación, cualquier religión, cualquier tipo de persona que no sea árabe, que no sea musulmana y que no lleve a cabo el Corán o el Islam, ¿no? Bueno, el Islam es el Corán, pero ajá.
Entonces, estos grupos terroristas tienen como objetivo terminar no nada más con Israel, sino con todo el West, con todo lo que es Europa, con todo lo que es Estados Unidos, con todo lo que son estos países que supuestamente son el occidente, que supuestamente son los países democráticos, avanzados, como le quieran decir o llamar. Y entonces cuando tenemos en mente que su guerra es esto, toda la humanidad pierde sentido, porque además estamos hablando de gente que el morirse es un honor. Entonces, si me estoy muriendo, o me están asesinando, o me estoy poniendo mi vida en peligro, en riesgo, para llegar más arriba, ¿no? Para llegar con Dios y tener 7 millones de vírgenes, no sé cuál es el 70 vírgenes, 72, gracias. Si ese es el objetivo de vida, y entonces, si yo estoy haciendo algo en la tierra para morirme, para llegar a ese objetivo, y además estoy apoyando a la causa religiosa, ¿qué mejor? ¿No? Entonces, cuando llega Israel y dice, bueno, yo los voy a asesinar a estos terroristas, los terroristas dicen, gracias, porque de cierta manera me estás ayudando a llegar a mi objetivo, ¿no? De cierta manera estoy llegando a ese lugar al que tengo que llegar. Lo que Israel a veces y generalmente tiende a hacer es agarrar a estos terroristas de otro lado. ¿Por qué? Porque algo que los árabes no pueden y con lo que de verdad está fuera de su control es la humillación. Para los árabes es mucho peor ser humillados que ser asesinados, porque la humillación y el honor son los valores más importantes. Entonces, por ejemplo, si Israel hoy en día diría, bueno, para que nos den de regreso a los rehenes, no a los hostages, vamos a parar o vamos a no permitir la entrada de los palestinos al Arabay, a lo mejor eso sería más efectivo que matar a todos los palestinos, ¿no? No sé, son ideas que han surgido, son cuestiones que la gente se ha estado preguntando, pero el honor para los palestinos, perder el honor para un palestino es 20 veces peor que perder la vida, porque perder la vida al final es el objetivo. Yo nada más quiero decir que Hamas está financiado por otros países, tiene casi recursos ilimitados. ¿Y eso qué implica? Implica que Irán está atrás de todo esto. Irán, que es un país musulmán, que también apoya la destrucción de Israel y que no está de acuerdo en la existencia de un Estado judío, ni del occidente como tal, como lo mencionaba Ronit, ¿no? Pero el hecho de que un país esté detrás de un grupo terrorista hace que sea mucho más fácil para el grupo terrorista poder actuar sin consecuencia. Actúan porque saben que tienen los recursos ilimitados de Irán o de Kuwait o de Turquía, que están todo el tiempo atrás apoyando la causa para estos freedom fighters, como ellos le llaman, que en realidad no son nada más que terroristas que buscan asesinar al judío, asesinar al occidente, y que al final representan una amenaza para nosotros como judíos, pero también para nosotros como mexicanos o para nosotros como occidente. Entonces, el argumento de decir jamás son freedom fighters en contra de la ocupación israelí se tira por completo al decir que no nada más van por el judío o por mí o por los israelíes, sino que van por todo aquel que está en contra de la Sharia o que no está de acuerdo con el Islam. Y esto quiere decir también que las mujeres que se llaman así feministas no pueden estar de acuerdo con el grupo terrorista Hamas ni con las acciones que están haciendo, porque va en contra de todo lo que dicen al ser feministas. Los hombres que dicen, o bueno, los hombres y mujeres LGBTQ tampoco pueden estar a favor de un grupo que asesina a la persona que no está de acuerdo con su orientación sexual. Y bueno, creo también es importante mencionar que al ser una guerra entre un ejército como Israel y con un grupo terrorista, se vuelve mucho más complejo cuando buscan, o la sociedad busca poner sobre la mesa un alto al fuego con un grupo que busca tu propia exterminación. Entonces, ¿cómo yo, Israel, voy a negociar cuando en tu carta fundacional lo que quieres es destruirme? ¿Cómo puedo yo negociar, o qué es lo que tengo que negociar para que el alto al fuego sea suficiente y que cambies tu carta fundacional, que no va a pasar porque no tienen los intereses? Pero creo que es una cuestión también como psicológica que se genera, en la que no se puede o no puedo yo negociar contigo si lo que buscas es destruirme. Y creo que es algo fundamental para poder ahorita explicar lo que está pasando y explicar que pues no es nada más que Israel no quiera el alto al fuego,
implica muchas más cosas, pero implica negociar y aceptar las condiciones con el propio grupo que busca tu exterminio. Y por último, creo que sí es importante mencionar la diferencia entre Hamas y la Autoridad Nacional Palestina. Son grupos totalmente diferentes. El Hamas es un grupo terrorista que entró por votaciones legítimas a tomar el poder de la Franja de Gaza, y a partir de ese momento no ha habido una sola votación legítima. Es un grupo que no trabaja bajo los mismos términos que comprendemos los occidentales de gobierno. Es un grupo que oprime a su propia sociedad, asesina a su propia sociedad y la pone en riesgo con el fin de cumplir el objetivo que tienen, que es, por introducción a su carta magna de creación, la destrucción del Estado de Israel. Entonces, eso es el Hamas. El Hamas es un grupo terrorista, y cada vez que les digan los militantes de Hamas, no, los terroristas de Hamas, pero los militantes de Hamas dijeron, no, los terroristas de Hamas dijeron. Y es totalmente distinto, y es importante mencionar la diferencia y hacerle claro en la discusión, en la plática, en el debate, al que está del otro lado, hacerle entender que no son un grupo de resistencia armado que busca la liberación de una población. Son un grupo de resistencia creado como un grupo terrorista para la eliminación completa y étnica del pueblo judío en la tierra de Israel, así como de todo aquel que al final del día no sea musulmán. La Autoridad Nacional Palestina es el gobierno que se encuentra en Cisjordania, y la Autoridad Nacional Palestina es liderada por el partido es Al-Fatah, ¿ok? Este es un gobierno de una forma un poco más moderado. No opina en la destrucción del Estado de Israel, opina en la liberación y resistencia armada del pueblo. Sí es causante de muchos ataques terroristas, pero principalmente vamos a ver acciones de lobos solitarios, gente que sale con un cuchillo de su cocina, intifadas. Son movimientos que ocupaba la OLP, la Organización de la Liberación de Palestina, que son los movimientos que estaban, vamos a decir, previos a estos movimientos terroristas, ¿ok? La Autoridad Nacional Palestina, que se encuentra gobernando la zona de Cisjordania, incluso, no sé si recuerden, en 2021, durante la pandemia, hubo una serie de ataques violentos de altos niveles de acuchillamientos y muchísimos misiles del lado de Hamas, que fue como si pareciera que estaban de acuerdo, y es totalmente al revés, no estaban de acuerdo. En el lado de la Autoridad Nacional Palestina surgió un movimiento por la zona de Sheikh Jarrah. Sheikh Jarrah es una zona que está aledaña a la zona occidental de Jerusalén, y por el otro lado está el Hamas, que históricamente desde hace 18 años tira misiles. Parte de esto era que en la resistencia de Hamas querían tomar la zona de Cisjordania, y hubo un gran conflicto bélico entre la Autoridad Nacional Palestina y Hamas, y obviamente el que está en medio pues pierde, ¿no? Entonces, bajo esa realidad, la Autoridad Nacional Palestina es más moderada, es más dialogable, es quien van a ver que va a ir a la ONU a declarar a Israel como un país aparte, que le quita los derechos a los ciudadanos. No va a hacer un ataque masivo con armas de alto calibre contra la población israelí, también porque su narrativa es ser el débil en la guerra, es ser el débil en esta condición de un grupo opresor, Israel, contra un grupo de resistencia, la Autoridad Nacional Palestina, que busca la liberación de Palestina. Por lo tanto, cuando ahora nos hablan de es justificable las acciones de Hamas porque tienen oprimida a la población, bueno, vamos a detener esto un segundo, porque número uno, la ocupación a la que llaman hoy en día todos los movimientos o las manifestaciones que salen a pedir que se libere la ocupación de Palestina, se está refiriendo principalmente al conflicto en Cisjordania, no al conflicto en la Franja de Gaza. La Franja de Gaza fue liberada en 2005. A partir del 2005, ustedes ven cualquier mapa del Estado de Israel y no aparece la Franja de Gaza dentro del territorio, aparece una línea negra. Y del lado de Cisjordania van a encontrar la famosísima e imaginaria, hoy no tan imaginaria porque era un muro, línea verde. La línea verde es una línea pintada sobre el mapa que diferencia Cisjordania del territorio israelí aceptado internacionalmente. Entonces, es importante mencionar esa diferencia, porque cuando decimos, y también nosotros cuidar nuestro lenguaje, porque cuando nosotros nos presentamos frente a alguien y decimos, es que es la guerra entre Israel y Palestina, están tomando a la Autoridad Nacional Palestina, a los palestinos que viven en territorio israelí, a los palestinos de Cisjordania, a los palestinos de la Franja de Gaza, y a cualquier otro palestino, por ejemplo, la comunidad palestina de Chile. Y no es esa la guerra.
La guerra es una guerra entre un grupo terrorista llamado Hamas y el Estado de Israel.